Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov, la mayor rivalidad de los deportes de combate. ¿Qué sucedió en ese video? ¿Qué estaba pasando alrededor del hotel? Conor McGregor va hasta el estacionamiento donde estaba el autobús con el equipo de Khabib y otros luchadores del UFC. Sí, Conor fue arrestado. ¿Por qué no vienes aquí sin seguridad, sin UFC, sin nada? De un lado, Khabib Nurmagomedov, invicto en el deporte, forjado en las montañas rusas del Daguestán, trata a sus adversarios con respeto y es leal a los principios del deporte. Del otro, Conor McGregor, el niño mimado del UFC, la gallina de los huevos de oro de Dana White, el rey de las provocaciones, especialista en causar caos, que no le importa nada a sus adversarios, aunque los hace ricos con solo pelear contra él. Incluso destronó al brasileño José Aldo en solo 13 segundos, exactamente como dijo que lo haría. Conor trabajaba duro para desestabilizar a Khabib. Era su principal arma contra sus adversarios. McGregor habló de la familia, de la religión, todo lo que podía. Conor vence a sus adversarios con la propia ira de ellos. Sin embargo, Khabib se mantenía pleno y sereno. Sabía actuar en medio del caos. Al contrario de lo que muchos fans piensan, la relación entre Khabib y Conor no siempre estuvo marcada por conflictos y rivalidades. Me atrevo a decir que Khabib, al igual que muchos otros luchadores, era más un fan del Notorious. Después de todo, nadie sabía hacer dinero y vender peleas como Conor. Inclusive es posible ver a Khabib desesperado intentando tomarse una foto de McGregor en su entrada al octágono. No es que logró su foto con el ídolo, no sé qué conversaron, pero llegaban a hablarse a través de redes sociales. Resulta que McGregor empezó a menospreciar a todos. Ese estilo suyo comenzó a conquistar el mundo, convirtiéndose en una estrella, recibiendo bolsas con valores absurdos. Claro que junto a todo esto, su ego fue creciendo. Te debes estar preguntando, ya que todo estaba bien entre ellos, ¿qué provocó esta ira hasta el punto de que Conor intentara agredirlo en pleno estacionamiento de hotel? Así, Khabib venía construyendo una carrera sólida, invicto en el deporte. Sin embargo, no era ningún superestrella, no tenía la misma proyección. Aún así, The Eagle logró afectar el ego de Conor al decir que debería mantenerse en la categoría inferior porque si subía, sería aplastado por él. Conor continuaba como un cohete, a todo vapor, ganando cada vez más popularidad y mucho dinero. Principalmente cuando venció al campeón del pueblo José Aldo en diciembre de 2015, convirtiéndose en el campeón indiscutible de las plumas. Conor logró alcanzar la marca de 10 millones de pay-per-view. Eso era realmente increíble. En una entrevista, un periodista le preguntó a Conor si él y Khabib eran amigos. Y él mostró no haber gustado de lo que el Dagestani había dicho. Mire lo que respondió. There's no friends in this camp. Business has no friends. Tras vencer a José Aldo, Conor decidió disputar el cinturón en la categoría superior, en peso ligero. Durante este periodo, Conor rompía récords de audiencia y popularidad, mientras Khabib sufría un hiato, recuperándose de algunas lesiones. El poseedor del cinturón de los ligeros era Rafael dos Anjos, a quien Conor McGregor faltó totalmente al respeto, llegando incluso a hablar de la mujer del brasileño. Ese tipo no tiene nada que ofrecerme excepto ese cinturón dorado. Es importante recordar que esta saltada de fila de McGregor para el cinturón de los ligeros enfureció a mucha gente. Todos sabían que en ese momento el mérito deportivo no estaba valiendo nada
La popularidad de Conor y los valores astronómicos en dólares que estaba trayendo a la empresa estaban definiendo las decisiones de la organización. Entre los desfavorecidos estaba Khabib, quien ya estaba apto para pelear. Para controlar la situación, el UFC alegó que Khabib llevaba mucho tiempo inactivo por las lesiones y que necesitaba enfrentar a uno más antes de disputar el cinturón. Se programó contra Khabib al luchador Tony Ferguson, quien en ese periodo llevaba varias victorias consecutivas y era considerado el coco de la organización. La pelea entre Rafael dos Anjos y Conor tuvo que ser aplazada. Rafael sufrió una fractura en el pie. Me imaginan lo triste que debió haber sido para él. Pelear con Conor en esa época era definitivamente una oportunidad única de ganar dinero como nunca antes. Consecuentemente, la pelea entre Khabib y el Coco también se canceló y ambos tuvieron que enfrentar a oponentes diferentes en el último momento. McGregor se enfrentó al Bad Boy Nate Diaz. Para tristeza del UFC, fue finalizado con una sumisión de estrangulamiento, mientras Khabib aplastaba a su oponente Darrell Rocher. Khabib aprovechó para pinchar a Conor, llamándolo protegido del UFC. Aunque él también fue finalizado, el UFC le concedió a McGregor la revancha contra Nate Diaz. Como ya se podía imaginar, el caos apoderó del evento. Dos locos encontrándose de nuevo, el UFC no podía dejar de usar esa narrativa para recaudar aún más dinero. La rivalidad entre Khabib y McGregor se calentó de una vez por todas, cuando el UFC le envió un contrato para enfrentar a Eddie Álvarez por el cinturón. Eddie había vencido a Dos Anjos y se había convertido en el nuevo campeón. Con la victoria de McGregor, la organización dio marcha atrás y lo puso a pelear con Michael Johnson, y obviamente Conor tomó su lugar en la disputa contra Álvarez. En lugar de volverse contra la organización, Khabib culpó a McGregor, quien no se deja faltar al respeto. El caos estaba formado. Espero que estés feliz de que Conor esté peleando con Álvarez. Yo iba a aplastar a tu chico. Tú promueves esta pelea, pero sabes que era mía. Sabes que recibí el contrato. Tú lo sabes. Y el UFC también lo sabe. Khabib estaba encendido. Aún así, su postura era muy fría. Su llegada a la cima sería inevitable. Ni el UFC ni el dinero de McGregor podrían interponerse. Si Conor gana, creo que él no acepta. Si Álvarez gana, espero que él acepte esa pelea. Como ambos estaban en la misma cartelera, terminaron cruzándose en los pasillos del hotel. Intercambiaron algunas provocaciones y Khabib le dijo a Conor que se preparara, que no había lugar donde pudiera esconderse. La pelea entre Khabib y Michael Johnson ocurrió antes que la de Conor, quien estaría en la cartelera principal. Khabib simplemente devastó a Johnson y mientras lo golpeaba le decía que debía rendirse porque él tenía que pelear por el cinturón. Él es el número 1 entre los más fáciles de la división. Mientras tanto, en la cartelera principal, McGregor devastó a Álvarez y se convirtió en el primer doble campeón, y una vez más rompió récords de pay-per-view y audiencia. Conor logró hacer lo que ningún otro atleta había hecho. Las ganancias que estaba trayendo a la empresa eran inimaginables. Pelear con Conor se convirtió en el sueño de los luchadores de la plantilla. Imagina saber que con solo una pelea, el luchador que compartiera el octágono con él podría recibir la bolsa de toda una vida en pay-per-view. El nombre de Conor McGregor era más grande que la organización. Incluso resonó hasta en medio de los leones del boxeo. Conor parecía una bestia fuera de control. Si fuera un personaje, ya se había perdido hace mucho tiempo. Se programó un enfrentamiento en boxeo contra el boxeador Floyd Mayweather. Esa pelea le rindió un cheque de valor astronómico. Aún siendo superado por nocaut técnico, Conor le entregó una gran pelea a Floyd. Mientras tanto, Khabib estaba siendo evitado por el campeón. El UFC programó un cinturón interino contra Ferguson, pero una vez más, Khabib se lesionó y salió de la pelea. Ferguson finalizó a su oponente sustituto y se convirtió en el campeón interino de peso ligero. Cuando se recupera,
el UFC pone a Khabib a enfrentar al brasileño Edson Barbosa. Khabib venció sin mucha dificultad. ¿Y la estrella? Haciendo lo que las estrellas hacen. Artem Lobov, compañero de entrenamientos de Conor McGregor, concedía una entrevista para Internet cuando surgió la inevitable pregunta: ¿qué pensaba de la rivalidad entre su amigo y Khabib, ya que en el pasado también había entrenado con el ruso? Sin pensarlo dos veces, Lobov disparó. Dijo que Khabib pegaba como una gallina y que el hecho de haberse retirado de 6 peleas ya era la prueba de que no era un gran luchador. Mientras minimizaba al rival, Lobov aprovechó para exaltar a McGregor. Según él, Conor jamás entró a una pelea estando al 100% saludable. Siempre había una lesión, un dolor, un problema físico aquí o allá. Aún así, el irlandés nunca dejó de competir y de entregar espectáculo. Algunas incluso bastante graves, como fue el caso de los ligamentos rotos y que Khabib no podía sentir un dolorcito en el trasero porque ya se retiraba del combate. Aparentemente las declaraciones de Artem habían sido ignoradas por Khabib, ya que no comentó nada al respecto en ningún lugar. Sin embargo, al encontrárselo en los bastidores de un evento, Khabib y su equipo acorralaron a Artem, llegando incluso a darle una bofetada en la cara. Khabib no fue nada justo en esa ocasión. Estaba con todo su equipo, él y otros 7, incluyendo luchadores. Artem quedó totalmente acorralado. Después de la rueda de prensa del UFC 223, donde Khabib enfrentaría a Max Holloway, sí, Holloway estaba sustituyendo a Tony Ferguson, la pelea había sido cancelada una vez más. Todos los luchadores que iban a participar en el evento se dirigieron al autobús para regresar al hotel. ¿Y adivina quién había llegado para defender a su compañero de entrenamiento? Exacto, Conor McGregor. Él trajo a mucha gente con él y la situación se salió de control. Aunque su intención fue encarar a Khabib por lo ocurrido con Artem, muchos luchadores que no tenían nada que ver con eso terminaron siendo afectados y tuvieron que retirarse del evento. Conor y su equipo de vengadores llegaron realmente decididos a darle una lección a Khabib. ¿Será cierto? Conor y aproximadamente 20 tipos aparecieron en el edificio, consiguieron credenciales, invadieron los ascensores y bajaron hasta los muelles. Los luchadores estaban subiendo al autobús cuando empezaron a lanzar botes de basura, carritos, rompieron una de las ventanas. Algunos peleadores fueron alcanzados. Chiesa fue herido por los vidrios rotos. Ros Namajunas casi fue golpeada y está muy molesta ahora. Y con razón. ¿Tú sabes lo que es ser atacado por 30 matones viniendo hacia ti? Básicamente seguimos el viaje y regresamos al hotel. Envíame un mensaje, ven aquí y yo iré hacia ti. Sin UFC, sin seguridad, sin nada. El ataque de McGregor al autobús no fue el único problema que tuvieron que enfrentar. Max Holloway tuvo problemas con el corte de peso y no estaba clínicamente apto para pelear. El UFC entonces tuvo que buscar un sustituto para que la pelea no se cayera. Se barajaron varios nombres y finalmente Al Iaquinta fue el elegido. Por muy poco, Khabib no vio su sueño de convertirse en campeón pospuesto una vez más. Ante toda la presión y los acontecimientos, Khabib se mantuvo dominante en el combate. Con su sambo dominante, venció a Al Iaquinta y se convirtió en campeón del UFC. Tú sabes, no creo que vayamos a pelear, ¿sabes? Realmente quiero a este tipo. Quiero hacerlo un poco humilde. Darle una lección. ¿Sabes? No es aplastarlo, es transformar su rostro, ¿entiendes? Tal vez en el proceso yo también cambie. Sin embargo, McGregor se encontraba ocupado resolviendo algunas responsabilidades, nada que unas multas millonarias no pudieran solucionar. Era cuestión de tiempo para que sus abogados lo liberaran, y él volvió a causar problemas nuevamente. Lo que ellos no sabían, o tal vez sí sabían, quién sabe, es difícil entender la mente de estos tipos que saben hacer negocios, es que estaban creando la mayor rivalidad de la historia, atrayendo muchísima atención de los medios y, consecuentemente,
Una pelea entre ellos rompería todos los récords financieros en la historia de los deportes de combate. Finalmente llega el día. La pelea entre Conor, The Only One McGregor, y Khabib, The Eagle Nurmagomedov va a suceder. El mundo se detuvo, amado por unos, odiado por otros. El hecho es que todos querían ver a McGregor pelear. Vuelvo por amor a esto, para callarle la boca a este tipo. Un ratoncito, una comadreja, un pequeño rudo que solo actúa en grupo, pero cuando está solo se encoge. Fan de corazón. El tipo es mi fan. La pelea entre Khabib y Conor tomó una proporción gigantesca. Todo el historial entre ellos, la rivalidad era genuina, las provocaciones no paraban, y los medios destacaban ese evento como un episodio único en el mundo de los deportes. Es bueno estar de vuelta, fans del UFC. Es bueno estar de vuelta. El rey está en casa. Todo lo que quiero decir es, Dios me dio todo. Sé que no les caigo bien, pero mañana voy a aplastar al chico de ustedes. Voy a aplastar a ese chico. Después de un largo proceso de provocaciones y con los medios transmitiendo cada detalle, finalmente llega el día de las respuestas a todas las preguntas. Khabib y Conor McGregor se enfrentan cara a cara. En los primeros momentos de la pelea, Khabib entra para hacer lo que mejor sabe: lucha agarrada. Conor vino preparado para esto y tuvo éxito, al menos en los primeros instantes, pero pronto terminó agotado y sucumbiendo al ritmo frenético de Khabib, siendo finalizado con un crossface. El público se volvió loco, especialmente después de que el equipo de esquina de McGregor provocara a Khabib, llamándolo a enfrentarlo. Khabib no lo pensó dos veces. Saltó la jaula y fue al ataque, causando un caos generalizado en el octágono. Este episodio llevó a las comisiones a cambiar algunas reglas del deporte, incluyendo el salto de la jaula, que muchos luchadores solían hacer para celebrar sus victorias. Además de romper un récord financiero en el UFC, Khabib y McGregor protagonizaron una de las mayores rivalidades en los deportes de combate. ¿Qué opinas de toda esta historia y, honestamente, por quién estabas apoyando? Gracias por ver. Dale like para fortalecer el canal. Gracias.